Si te gusta el café, si te gusta la charla, entonces este podcast es para ti. Este podcast es una recopilación de charlas en vivo en las que mientras disfrutamos de café, también hablamos de arte y diseño. Encontrarás anécdotas de varios artistas y diseñadores que se desarrollan en los diferentes medios como la ilustración, el tatuaje, el arte urbano, la publicidad, la fotografía y un larguísimo etcétera de posibilidades en el diseño. Acompáñanos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Charlas de Café con Pauli. Mi nombre es Paulina Osorio y el día de hoy tenemos a un invitado muy importante en la ilustración. Él es Abraham Balcázar, es miembro y fundador de la AMDI, la Asociación Mexicana de Ilustración, ilustrador, diseñador, y bueno, vamos a hablar un poco sobre un tema muy polémico que es la inteligencia artificial y cómo nos afecta o nos ayuda a los ilustradores. Hola, Abraham, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, hola. Bueno, Muchas gracias, Paulina. Qué gusto verte. Muchas gracias por la invitación. igualmente. Sí. No, y gracias a ti por aceptar la invitación. Sé que estás muy ocupado y tienes muchas cosas por ahí, proyectos que ya nos estarás contando. Pero bueno, antes que nada, pues quiero darte las gracias por estar aquí y presentarte. Abraham Balcázar es ilustrador, es miembro fundador de la Asociación Mexicana de Ilustración. Y pues quiero que nos platiques un poco sobre ti, cómo es que llegaste a la ilustración, por qué decidiste estudiar ilustración y nos seguimos. Ok. Pues, mm, como que soy de esta camada de personas que siempre dibujaron y lo tenían ahí y demás, entonces les gustaba dibujar. Yo en algún momento vengo de una familia de músicos, en un momento pensé que iba a ser músico y me dediqué a estudiar música autodidacta, pero al final decidí tomar el camino del diseño gráfico y ahí fue donde ya me encarrilé con la ilustración. Ya estando en la carrera de diseño, aprendí qué era la ilustración y dije, ah, claro, esto es lo mío, ¿no? Digo, a resumidas cuentas va por ahí. Pero bueno, pues estando en diseño también vas escogiendo, ¿no? Entonces, ahí digamos que lo que más me gustó de la ilustración dentro del diseño, pues es el dibujo, todas las áreas que se pueden realizar, ¿no? Realizando dibujo, en las que te podrías desplayar. Así es. Pero, pero así fue. Realmente no hubo mucha, ya estando en la carrera de diseño, no hubo mucha duda, ¿no? Me gusta mucho el dibujo, entonces Ujú. me seguí con eso. Y Sí. bueno, cabe destacar que estudiamos en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, hoy la FAP, ¿no? Ajá. La carrera es Diseño y Comunicación Visual y bueno, pues había 5 orientaciones, entre ellas estaba la ilustración, multimedia, diseño editorial, soportes tridimensionales, fotografía, no sé cuántos, ¿no? Y bueno, pues una de las que creo que resaltaba muchísimo era ilustración justamente porque teníamos ahí a los top, ¿no? De la ilustración y que se te daban clases y que además pues estábamos muy cercanos a las artes plásticas o a las artes visuales y creo que se complementaba mucho en ese sentido, ¿no? Entonces cuando entras a la ENAP es, oh, quiero hacer esto, ¿cómo lo hago? Ah, entrando a ilustración y bueno, de alguna manera los profesores que teníamos ahí pues ayudaban mucho, ¿no? En en este Sí, camino, ¿no? sí, porque, o sea, sí tiene o bueno, nos tocó una formación muy plástica, ¿no? Muy, muy fuerte, Así porque, es, por ejemplo, generaciones más recientes ya no tienen tanto dibujo, y eso a mí me sorprendió. así es. Y, o sea, al menos a nuestra generación, lo que nos tocó, estando en la especialidad y todo, fueron 4 años completos de puro de dibujo, ¿no? Además de Totalmente. las materias de ilustración y de las maneras teóricas, de las materias teóricas y demás. Pero solamente 4 años de constante de dibujo me parecen como muy buenos. En otras generaciones ya no han tenido esta suerte, ¿no? De pasar No. como, pues sí, o sea, 8 materias, ¿no? Los 8 semestres de puro dibujo. La verdad es que creo que eso es parte de la herencia de estar en medio de la escuela de artes plásticas, ¿no? Bueno, de la facultad. Así, Sí. Así es, ahorita en estas generaciones, yo les comentaba a mis alumnos, ¿no? Que muchos de los planes que están ahorita saliendo al mercado, se podría decir, ofertando a los jóvenes que ahorita quieren estudiar diseño, nada más están tomando prácticamente de un cuatrimestre a un semestre de dibujo, ¿no? Y son principios de dibujo. Y ya no desarrollas esa habilidad porque no sé si como también tenemos o se tiene
pensamiento, ¿no? De que el dibujo, o ya sabes dibujar cuando entras a la carrera, o que lo vas desarrollando, o que necesitas tener los principios y luego, no sé, en algún momento esto cambia. Pero Ujú. sí creo que tuvimos la fortuna de tener esos 4 años de dibujo y además con diferentes maestros cada año o incluso cada semestre, y que eso también te enriquecía mucho la visión, ¿no? De cómo empezar a expresarte y empezar a trabajar con varias técnicas, ¿no? En este caso, pues todas las técnicas tradicionales que la generación, bueno, nuestra generación todavía disfrutó muchísimo, y no las nuevas generaciones que ahorita vienen, ¿no? Que ya están casi casi de lleno en el dibujo, pero en la parte digital, ¿no? En las tablets, en la computadora y como todas estas nuevas tecnologías, ¿no? Sí, y mira, o sea, a mí me encanta, de hecho, me encanta mucho la tecnología, me gusta mucho, ¿no? Trabajar en digital, de hecho, de manera personal me gusta muchísimo el Web3, ¿no? O sea, todo lo que implica ser dueño de lo que compartes, cómo lo compartes, y de tus redes sociales me parece muy, muy padre, pero en la cuestión de dibujo, pues sí se me hace triste porque es bueno tener muchos maestros de dibujo en el sentido de que tienes muchas perspectivas distintas, ¿no? De cómo abordar y demás. Y ahí obviamente tuve unos mejores que otros, pero sí diferentes. Y nada más el hecho que sean diferentes, pues me daba mucho más opción, ¿no? Entonces, tener solo uno, y cuando apenas le estás agarrando, a lo mejor cambias al otro semestre y se acabó Exactamente. un poquito. O sea, la verdad es que sí, pero bueno, ojalá que Sí. después cambie, porque si no, pues si dibujas fácil, o sea, incluso si decides dibujar mucho más, no sé, suelto, mucho más, no sé, Gestual, ¿no? mucho más, Libre. Ajá. aún así, creo que tener como más tiempo de seguir practicando, pues sí ayuda, ¿no? Pues Ya. sí. Oye, después de que ya terminamos la carrera y que ya digamos que nos vamos al área laboral, porque cuando entras a la universidad, igual, no sé si te pasó, llegas a la licenciatura de diseño gráfico, tenemos 2 años de tronco común, ves una embarrada de todo el diseño, ¿no? De diseño editorial, de diseño de soportes tridimensionales, animación, todo esto. Te decides por el área de ilustración, tenemos pues todas las materias totalmente hacia la ilustración. ¿Qué es lo que te gusta dentro de la escuela? ¿Qué es lo que más te llama la atención dentro de la ilustración? Porque tenemos diferentes áreas. En ese momento, ¿en qué te empezaste a enfocar cuando ya llegas a la especialidad? Híjole, pues, no sé, o sea, en la especialidad empecé a enfocar, creo que un poco pensando como en adultos. Como que todos tenemos la ilusión de que el medio nos adopte por como somos, ¿no? Así de, y es chistoso porque pensamos que somos ya todo, pero pues ni siquiera hemos realmente trabajado en nuestro estilo, en nuestros conceptos y demás, pero hay como esta ilusión de que el medio te adopte así de, así como Así estás, es. vente para acá, ¿no? Sí. Entonces, tampoco hay como mucha lógica detrás de decir, bueno, soy ilustrador para adultos, ilustrador para niños, ilustrador de revista y demás. Ujú. Entonces, viendo cómo me comportaba y lo que hacía, pues sí, mi onda era en ilustración para adultos. Más Pero, para adultos contemporáneos. pero, pero el medio inmediatamente me empezó a absorber por otros lados, o sea, Ujú. hacer libros de texto, inmediatamente Así saliendo. es. Y eso me tomó muchos años, ¿no? Y después empecé a hacer revista, que era otra cosa, otros temas, y bueno, de Ujú. negocios, de moda, de coches, o sea, cosas un poco muy variadas y Ajá. que ver con mis temas personales. Entonces, como que uno es muy, pues, idealista de esto va a pasar de esta manera, ¿no? A veces sí Así es. pasa, pero muchas, muchas, muchas veces más bien tiene que ver con cómo te vas relacionando con el medio y cómo vas funcionando con él, ¿no? Entonces, Así es. en la escuela sí era como idealista, pero tampoco sin ninguna postura real, o sea, era como esperaba que así como era, como estaba construido sin mucha, así más o menos medio, ¿no? Y pues no. Sí, y luego, no sé, como que te dan la idea de que a lo mejor la ilustración infantil y la ilustración de libros de texto es como lo más viable o lo más fácil, porque pues es donde hay más trabajo, ¿no? Se podría decir.
Y al final, bueno, no sé a ti cómo te fue en el camino, ¿no? Pero si lo haces, tienes que ser versátil como ilustrador, pero siempre tienes tu proyecto personal, ¿no? Ahí pendiente. Entonces, eso también va como poco a poco saliendo y creo que lo más difícil que uno tiene al momento de terminar la carrera es como definirte, ¿no? Hacia dónde moverte, porque también la ilustración en ese entonces, no sé ahora, cuando salen los chicos de la escuela, era como más dedicada hacia la ilustración infantil o hacia las cosas que realmente pues, te dejaban, ¿no? O sea, como lo más, no sé, bien Sí, pagado o lo más popular en ese entonces, ¿no? sí, sí, como que como que era el ideal, ¿no? Si haces Sí, libros, estás bien pagado, estás libre, ¿no? Como que ese es lo que se pensaba. Ahora hay algo muy lindo, que es como que tú seas tu propio jefe, ¿no? Que tú te ajá, vayas a bazares y generes tus propios contenidos, ¿no? así es, Incluso, pues ya toda esta cultura de las redes sociales como un medio para promocionarte y que sean los clientes los que vengan a ti porque ya tienes muchos seguidores y demás, me parece como, sí, un arma de doble filo, porque obviamente nos pone a todos en una carrera de ganar likes y de ganar seguidores y así de es. hacer Ajá, videos y demás, y que como que sí llega un frenesí que puede ser muy cansado, pero por el otro lado, pues sí pone la atención en lo importante, ¿no? Tú eres como tu jefe y tu dueño y debes de como organizarte y gestionarte, ¿no? Cuando salimos, pues sí, la ilustración editorial infantil era como el lugar donde habría que estar, así, pero también cuesta, o sea, yo entré haciendo ilustración de texto, estuve años haciendo ilustración de texto, pero entrar a la ilustración de literatura me costó un rato, esto, tomar cursos, ¿no? ujú, Analizar, conocer a las personas, ¿no? Presentarme a las personas, mandar carpetas, o sea, como que exacto, fue una talacha que sí tuve que tomarme en serio, porque aún así sí estaba como, pues es un mundo completamente distinto, y aunque ya llevaba un rato como del 2001 al 2008, haciendo libro de texto, pues sí, tomé como un buen de cursos, talleres y acercarme, ¿no? Aún así, empecé a hacer libros de literatura hasta el 2009, ¿no? ujú, Y, y sí he hecho, tampoco tantos, ¿no? Pero sí, pero también fue como su aprendizaje de saber cómo funcionan, saber qué libros me gustan, qué no me así gustan, es, ¿no? O sea, como que así nada es estático. Creo que esa es la idea, como que uno piensa que cuando estás en la universidad piensas que todo va a pasar una vez que ya estás afuera así y es, estando afuera te das cuenta que todo el tiempo estás adaptándote y adaptándote y adaptándote y así otra es, vez ya crees que ya está pasando, ¿no? Pues te cae una pandemia, ¿no? Y mm, otra vez tienes que sí, volver a adaptar otra vez. O sea, es como una cosa más como espiral, ¿no? De volver a tomar vueltas y vueltas y vueltas. Y después de un rato ya te acostumbras a que es así, o sea, que no puedes confiarte en que, ¿no? Que las revistas van a estar ahí siempre, pues no, o sea, te echas dos, así tres es, años en una revista y pasas a otra, y así va, o sea, ajá. como que es lo que he aprendido yo, como que no puedes no adaptarte, sino que tienes que estar todo el tiempo pues, entendiendo cómo va la ola, ¿no? Yo creo como para que... Entendiendo cómo va la ola. Sí, creo que la ilustración es una de esas profesiones que todo el tiempo van mutando, ¿no? O sea, Ujú. van mutando desde que sales de la universidad, que, bueno, nosotros tenemos como ese parteaguas, ¿no? De la ilustración tradicional a la ilustración digital. Sí, Y va mutando conforme va pasando el tiempo, van cambiando las tecnologías, como tú bien dices ahorita, no sé, hace, uy, no sé, 15 años, un poco más, no me hubiera imaginado que a lo mejor algunas editoriales iban a cerrar, ¿no? Por la ujú. pandemia, por ejemplo, ¿no? Que las revistas iban a desaparecer, ¿no? Por la pandemia, que los periódicos iban a ir hacia lo digital, ¿no? Y no por la pandemia, sino que antes de antes, pero pues la pandemia todavía lo hizo un poco más evidente, ¿no? Sí. Y vas pensando, o sea, mmm, yo no me iba a imaginar, por ejemplo, que cada uno como ilustrador o como artista visual iba a tener su propia galería, ¿no? En la red, como lo es el Instagram o el Ujú. Facebook, ¿no? Tener su propia página y hacer su autopromoción, por ejemplo, ¿no? Ahora lo que tú decías, ¿no? Sobre los bazares, ¿no? De diseño y de ilustración, ser tu propio jefe, crear tu propia producción, ¿no? Y hacer tus, tu,
pues sí, tus propias ilustraciones, autopublicarte de alguna manera, ¿no? Entonces, esto, pues no te lo imaginabas en el 2001 o en el 2002, ¿no? Era como muy imposible de verlo, ¿no? Los empleos que ahorita se están dando después de tanto, de 20 años, son totalmente diferentes a lo que nos plantearon en la escuela en ese entonces, ¿no? Y siguen cambiando, o sea, es lo que yo les decía a mis alumnos, o sea, en 10 años ustedes van a tener un empleo que hoy no existe, así, ¿no? O sea, los empleos que ustedes van a tener en 10 años hoy no existen, ¿no? Así como a mí me pasó hace 10 años que no existía el community manager, ¿no? Entonces, es algo o parte de la ilustración, ¿no? Sí, porque justo, o sea, uno de los trabajos que me ha gustado, por ejemplo, hacer, ahorita que he estado revisando algunas cosas de carpeta, fue trabajar para una fundación de investigación, ¿no? Y todo su trabajo de investigación se publicó en Internet, pero ya todo está pensado para Internet, entonces es un trabajo únicamente para ilustrar un tema de investigación bastante duro sobre el sismo, ¿no? Pero ya el soporte es meramente digital, entonces jamás me habría imaginado que eso hubiera pasado, ¿no? Ahorita que dices estos trabajos que uno no se imagina, pues sí, Así justo, es, bueno, las ilustraciones animadas, ¿no? Empezaron así es. por la tecnología empezaron a haber más, este, ya no animadores de stop motion, que obviamente siguen habiendo, sino ilustradores que eran requeridos para hacer estos retazos con pedazos cortados, ¿no? Para que puedan animarlo a alguien Así es, más o meterle efectos en After Effects. así es. Y es otra variante, ¿no? Que tampoco existía Sí, y apareció no, después ya maduró y se convirtió en el motion graphics, que es otra cosa, ¿no? así es. Camino, ¿no? Ajá, UI, UX, ¿no? Todo el diseño para ajá, exacto. una cosa bien distinta, ¿no? Sí, Y pues sí. aplicaciones. Y seguramente con todo el tema que ahorita vamos a platicar de inteligencia artificial, pues esto también se va a transformar, no sabemos cómo, ¿no? Pero, Ujú. pero híjole, también seguramente nos va a cambiar mucho el esquema. Sí, y vamos a vivir otra revolución industrial muy parecida al Internet, ¿no? La llegada del Sí, Internet, como decías, ¿no? O sea, llega el Internet, ¡fum! Hace un parteaguas y ahorita creo que eso va a ser lo mismo, ¿no? Y bueno, antes de comenzar a hablar sobre inteligencia artificial, platícanos un poco de la AMBI. Estábamos aquí dando tus datos, sigan a Abraham Balcázar en Instagram y en Facebook, como Abraham Balcázar. Y la AMBI, ¿qué es la AMBI? Cuéntanos rápidamente cómo surge la AMBI, o sea, qué pasó para que un montón de ilustradores dijeran vamos a hacer algo por pues, la ilustración. sí. Pues eso primero es la primera, ¿no? La primera organización como tal de su estilo, ¿no? La primera organización civil registrada legalmente en pro de los derechos de los ilustradores, ¿no? En general. No es una idea que se nos haya ocurrido a nosotros, ¿no? Es una idea que circundaba así en el medio por años, ¿no? Mucha gente quiso hacer organizaciones similares desde los años 70, creo, ¿no? Hubo varios intentos, o sea, hubo primero un intento en los 70, creo que otro en los 80, 90, por ahí, Wow. ¿no? Ajá. Pero las condiciones no habían como cuadrado, ¿no? Como que el medio creció mucho a partir de que la ilustración infantil tiene como este super boom, ¿no? En los 90, entonces hay un Uh-huh. gran crecimiento de ilustradores y también eso da mucha variedad y demás. Es cuando nos aparece el problema, cuando aparecen las redes sociales, empezamos a comunicarnos y empezamos a quejarnos, ¿no? Así es. Entonces, Sí. en Facebook, o así después de un posteo que generó mucha indignación, que realmente ni me acuerdo de qué fue, ¿no? Luego algún cliente abusador, hizo no Ah, sé qué, sí. y la gente se quejó, y 180 comentarios, ¿no? Y horas ahí de discusión. Y, y justo un compañero se le ocurrió, Enrique Torrealba, se le ocurre hacer un pequeño posteo para hacer como testeando, ¿no? Así, ¿cómo ven si nos juntamos para comenzar la Asociación Mexicana de Ilustradores, ¿no? Pues bueno, ese posteo que él hace en Facebook lo secunda muchísima gente,
Yo aún para hacer una primera reunión hace 10 años más o menos, no tengo exactamente bien el dato, pero asisten cerca de 120, 130 personas, Wow. una abogada especialista en derechos de autor nos ayuda, que es Diana Chávez, participan Mauricio Gómez Morín, Ricardo Peláez, Enrique Torralba en la mesa, y muchísimos ilustradores en apoyo, ¿no? Yo obviamente no, en ese momento nada más fui como asistente, ¿no? a la reunión, pero no estaba cerca de la organización. Y después para una segunda mesa se me invita a participar y a partir de ahí comencé a participar en la organización, ¿no? Obviamente de esas 140 personas, o 20, 30, no me acuerdo, terminan quedando como 15 para organizar las cosas, ¿no? Ajá, así es. Dentro de los cuales estábamos nosotros, y no tardó mucho en que hiciéramos una pequeña votación interna para escoger la mesa directiva para que ya hubiera como ciertas responsabilidades, y en esas Así. responsabilidades ya me tocó ser como vicepresidente, ¿no? A Esmeralda Ríos le tocó ser presidenta, y a Dina Martínez le tocó ser secretaria, y a Santiago Mejía tesorero, ¿no? Ujú, Porque para no hacer la historia como más larga, desde ese punto ha habido diferentes mesas, diferentes situaciones. En el 2015, como para poner como también un punto donde cambia un poco la historia, decidimos convertirla realmente en hacer el registro legal, ¿no? Entonces, ujú, una vez que se realiza el registro legal, se transforma y como que se madura todo lo que eran ideas, supuestos y participaciones un poco ujú. dudosas, como que funcionábamos un poco similar, pero sabiendo que no éramos a un colectivo, y cambiamos mucho la mecánica ahí, ¿no? Porque una vez que Ujú, así ya una organización legal, tanto instituciones análogas como IBI, que ha sido un socio durante muchísimos años, o mismo gobierno, nos invitaron a participar en ferias y demás, ujú. cambió toda nuestra perspectiva. Claro, Y de ahí a la fecha, ¿no? O sea, hemos pasado por muchas circunstancias, por muchos cambios, ¿no? Por una pandemia que también una pandemia. y poco a poco estamos tratando de recuperarnos, ¿no? Pero sí somos una unión o sea, lo que hemos llegado a entender es como una unión de voluntades, ¿no? Y de las Ujú, personas que están, o sea, a veces las personas cambian o van teniendo diferentes etapas en su vida, entonces a veces le puedes dedicar solo un año al y te vas y así. o a veces un poco más, ¿no? Entonces, Ujú. como que la unión de las voluntades de las personas que se encuentran es lo que va construyendo la asociación. Órale. A veces ha sido mucho más angustia, ¿no? O sea, Ajá. como que también hemos entendido esta parte de que va como por ciclos, y bueno, la verdad es que la Ujú, pandemia le pegó a los proyectos culturales durísimo, entonces totalmente. la organización no fue la excepción, y nos ha tocado como entender en qué momento se encuentra ahora, porque ya todo cambió, cómo están las personas y demás. Pero bueno, eso es más o menos un Exacto. resumen, ¿no? Oye, y así como las funciones de la AMDI, así en general, no sé, 5 puntos o tres de a lo que se dedica la AMDI en sí, o sea, ¿qué ofrecen, no? A los ilustradores, a los profesionales de la ilustración. Pues mira, principalmente, o el más, son dos, ¿no? En algún momento fuimos un poquito más, yo creo que idealistas, y pensábamos que podíamos ser los portavoces de los ideales de la ilustración, ¿no? Pero era muy abierto, era muy Ajá, amplio, ¿no? Y nunca hay un solo ideal, pues hay variedad, ¿no? Hay diversidad. Entonces, sí. creo que fue también aprender ese proceso. Pero sí, dos cosas. Uno, la profesionalización, ¿no? Hacia adentro y Ujú, hacia afuera. Cómo, cómo el medio necesita seguir desarrollándose, avanzando, ¿no? Entonces es algo bien importante, o sea, en cuestiones éticas, técnicas, profesionales, mediáticas, o sea, como que hay muchísimo, muchísimo siempre que trabajar al respecto de cómo podemos ser mejores, ¿no? Como que ujú, pensando en todas estas otras cosas, por ejemplo, que no son de dibujo, de ilustración, de técnica, de tal, tal,
cine sobre contaduría, sobre derechos de autor, sobre hasta cómo organizarte. Hemos tenido hasta asesorías Ujú. de una experta en posturas, ¿no? Para hacer como no cansarte frente al escritorio, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. O sea, como que la profesión abarca muchísimas áreas y nos ha gustado Así mucho esta como idea de expansión de poder complementarnos como profesionistas. Y el otro punto es la promoción de la cultura de la ilustración como una cultura, ¿no? Que sí es algo Ujú, que creemos que vale la pena comunicar. así es. Y todo lo que implica, porque obviamente son muchísimos medios, muchísimo tipo de ilustración, o sea, están ilustración infantil, ilustración de texto, ilustración de revista, ilustración Ujú, no sé, de periódicos, infografías, parte del trabajo en animación, ¿no? Pero todo eso conforma ujú. como parte de la cultura de la ilustración y que se comunique más, que se entienda, que la gente sea visible para el grosso de la población. Pues es una chamba Así es. grande porque ahora ya es mucho más Sí, socializado, pero en un momento, todavía cuando nosotros salimos de la carrera, todavía era como tener que explicar qué es hacer ilustración. así es. Que es el Ahora sí, ilustrador. Así es. aún así todavía falta mucho, pero nada más Sí, el hecho de promover la cultura como tal de la ilustración es una de las labores principales y creo que es de las que más también ha dado grandes momentos, ¿no? Pero va por ahí. sí, claro. Sí, porque estábamos en una disyuntiva, ¿no? O sea, no eres, eres diseñador, eres artista visual, pero eres ilustrador, pero la gente dice, ah, bueno, pues haces dibujitos, pero es que no, nada más hago dibujitos. O sea, la profesionalización de la ilustración y como tú dices, ¿no? La cultura del diseño y de la ilustración es algo que todavía está ahí creciendo poco a poco en México y todavía falta mucho que hacer, ¿no? Para empezar a ser como muchísimo más visible, ¿no? Todo esto que pues, abarca, ¿no? La profesión misma, ¿no? Sí, sí, pues sí, o sea, transmitir toda la labor profesional que hay detrás de una ilustración, ¿no? Del ser ilustrador, sí es una buena chamba. Y además, pues durante años Sí, siempre ha existido la profesión, ¿no? Nada más así que es. como no se le haya puesto la atención como tal, pues ha cambiado de nombres, de repente eran solamente dibujantes, cartonistas, algunos para simplificar, a veces nada más los llaman caricaturistas. A la fecha hay cosas que hago que piensan que me denominan caricaturista de lectura, ¿no? O Ajá. así. Pero siempre ha existido esta necesidad, este uso del dibujo, de la creación de imágenes simbólicas para generar una lectura gráfica de un texto, ¿no? Entonces, Así eso creo que es una muy buena tarea que nos echamos como de buscar que, que se profesionalice y que se comparte esta cultura, ¿no? Entonces, pues ahí, así es. sí. Bueno, pues te deseo mucha suerte por todos los ilustradores de México y del mundo, Sí, porque la verdad es una chamba muy, muy pesada, pero también creo que tiene, como tú que decías, ¿no? Ser la unión de muchas voluntades y que al final, pues, aman su trabajo, amamos nuestro trabajo y que queremos que esto, pues, crezca, ¿no? Crezca para todos, ¿no? Y pues creo que sí es una chamba muy noble y la verdad los felicito por eso. muchas gracias. Y Gracias. pues bueno, vamos a hablar sobre algo que pues justamente tiene que ver mucho en la ilustración y que creo que has estado como muy clavado en estos días, estos meses o todo este tiempo, Sí, que es la inteligencia artificial, ¿no? Ahorita se escucha, ahorita hoy 2023, abril, sí, sí. se escucha mucho, mucho hablar sobre ello. Y digo mes, digo año, porque estoy casi segura que en mayo, en junio, en julio y en 6 meses va a ser algo muy diferente. Pero bueno, hoy vamos a hablar de lo que está pasando ahorita, hoy, en este momento, y quiero que nos platiques un poco sobre ello, qué es la inteligencia artificial y por qué tendríamos que estar hablando de ello, ¿no? Ok, sí, sí, la verdad es que sí es un tema que o sea, sabíamos que estaba como funcionando, que estaba, que ya, o sea, muchas de las cosas que le golpearon al mundo ya existían desde el año pasado, pero yo creo que como que la masificación tuvo que ver
Principalmente con esta cosa denominada, inicia con ChatGPT, Ujú, porque por ser accesible, porque por algo muy sencillo. Yo sigo a un especialista en tecnología que se llama Francisco Ortigosa, y él lo decía, tiene que ver con la forma en la que interactúas con él, como es una tecnología conversacional en la cual tienes que ir ujú, construyendo lo que te va respondiendo a partir de la conversación. Eso es muy ujú, accesible a todos, no es solamente poner las órdenes, ¿no? Sino ir como desglosando qué es lo que quieres. Pues bueno, ese ujú, pequeño gesto hizo que se disparara, pero abrió la puerta a muchas otras cosas, porque hizo poner la atención en algo que estaba pasando, que ya muchos empezaron a quejarse a finales del año pasado, que es cómo funcionan las inteligencias artificiales de imagen, ¿no? De texto a imagen. ujú. Y todos habíamos empezado a ver estas imágenes como raras, como chuecas, ¿no? Por ahí lo leí Sí, como plástico derretido, ¿no? Que no cuadraban ajá, bien, sí. como raras, ¿no? Y decíamos, bueno, está chistoso, está raro, ¿no? Eh, Ujú, Incluso muchos empezaron a probarlas y muchos se maravillaron con cómo lo que obtenían, y muchos decían, "Pues, la verdad es que todavía está como feo, ¿no? Se ve como raro", ajá, ¿no? Que muchos colegas creadores decían, "Pues, la verdad se ve como juego, ¿no? No me da resultados para que, no, nada". ajá, para nada. El problema empezó cuando se empezaron a descubrir cómo fueron construidas algunas de estas inteligencias artificiales, ¿no? Ujú, Y, y con qué uso se les empezó a dar. Como que el problema es muy complejo, porque a veces se piensa que radica en una sola cosa, que es si nos va a quitar el trabajo o no, ¿no? Y, ujú, y realmente no es eso, ¿no? Realmente no va por ahí. O sea, realmente no se trata de que si la inteligencia artificial hace más fácil tu trabajo, ¿no? O sea, creo que en el momento en que llegamos, bueno, o vamos a llegar a eso en la plática, pero no va por ahí. El problema en este punto es de que, pues lamentablemente, las compañías que hicieron estas tecnologías comenzaron a hacer un procedimiento bastante falto de ética, ¿no? Por ujú, ejemplo, la única compañía que mostró cómo hizo su construcción, porque es una compañía que, que es open source, ¿no? Que se llama Stability AI. em, Abrió como las puertas, es decir, así fue como se hizo esto, y tal, y todos pueden verlo y todos lo pueden descargar, ¿no? Fue la única, porque, de hecho, creo que lo hizo porque se le ordenó una orden de esto lo pongo como entre comillas, porque puede ser que sea un desajuste, pero había leído que había sido una orden por la forma en la que estaban registrados, ¿no? Como que tienes que ser mm, abierto, ujú. y por eso abrió Sí. las puertas de su casa, ¿no? Esta compañía también fundó otra compañía que se llama Lion 5B, ¿no? Y Lion Ujú, 5B se registró como una compañía sin fines de lucro, con fines de investigación y demás, ¿no? mm, ¿Qué es lo que hace esta Lion 5B? Toda la inteligencia artificial funciona con datos, con los ujú, famosos datasets, que son ujú, información emparejada entre imágenes y texto, ¿no? En el caso de las inteligencias artificiales, de texto e imagen, ¿no? Como Stability AI, como Midjourney, como DALL-E, ujú, Lensa, ¿no? Entonces, esta compañía, con el permiso de tener este uso sin fines de lucro, utilizó un software que le llaman scrapping, que ujú. scrapeó todo Internet, juntando Ok. 5.8 billones de imágenes, sin distinción. Ajá. Entonces, sin distinción, es decir, robó todo, ¿no? Robó de Todo. todo. Sí. Hay imágenes personales, privadas, de familias, Ujú, tomadas de internet, de blogs, de lo que sí. ocurra, ¿no? De hospitales, ¿no? Recursos Ujú, médicos, pues, de sesiones privadas, ujú, documentos meramente de consulta interna, ¿no? Que no debían de ujú. ser parte del público. Datos datos privados, ¿no? Este, um, Imágenes así, al por mayor, sin filtro.
Entre ellas, obviamente, muchísimo trabajo de creadores vivos, ¿no? Muchísimo trabajo de imágenes de dominio público, pero también de creadores vivos. Y aquí está como un poco la parte como truculenta y rara de esta cosa, es que una vez que ya hicieron este dataset y ya se ocupó, pues bueno, ahora sí llega Stability AI como una empresa registrada con fines lucrativos, ¿no? Como una empresa mercantil, y toma ese dataset y lo ocupa. Entonces, lo que están haciendo es un poco, le denominan el lavado de datos, ¿no? Ocupamos una empresa con ciertas condiciones para después pasárselo a la otra, ¿no? Y la otra sí lo puede vender. Entonces empezaron a hacer aplicaciones y demás que sí se podían comercializar. Este dataset del Lion 5B lo han ocupado muchísimas otras empresas de inteligencia artificial. Entonces, tiene que tomar un poco el tiempo para poner esta parte básica porque es algo muy importante en este punto. Sí, hubo un gran robo de datos que ya sucedió. Así es. Y después con ese robo de datos ya se entrenó la inteligencia artificial. Entonces, es un gran problema porque no se trata de vamos a retirar los datos de ahí, sino que la inteligencia artificial sí o sí, en este punto, ¿no? Incluso más, bueno, ya no puede desaprender según, ya hay unas investigaciones que sí, ¿no? Entonces, digamos que abrieron las puertas también para que también la usaras, ¿no? Mucho. Porque mientras más usabas, más aprende, ¿no? Más aprende. Es. Entonces, las primeras alertas fueron que aparecían, haz tus imágenes con estos estilos, ¿no? Y aparecía Van Gogh, aparecía ¿no? Y ¿no? Todos artistas ya fallecidos y con imágenes. ¿No? Pero también aparecían muchísimos, miles de artistas vivos que jamás tuvieron su consentimiento, ¿no? El más fuerte, más sonado, es un chico que se llama Greg Rutkowski, ¿no? Su arte se ha reproducido más de 50,000 veces en inteligencia artificial. Wow. Y si buscas en internet, prácticamente lo que encuentras como imágenes ya no son sus imágenes, sino son las ya no son de él. Generado, ¿no? Entonces ahí hay un caso ya muy fuerte, muy duro, de alguien que ya su arte está viéndose muy afectado, porque todo lo que encuentras prácticamente en internet, en las primeras búsquedas, no es de él, son de su arte, que aparte van mejorando y van mejorando, ¿no? Digamos que si tú quisieras desaprender eso, sí hay investigaciones que están buscando cómo desaprender o cómo filtrar. Porque esto que pasó apenas con el Papa, de que estaba vestido y demás, no es la primera vez, ¿no? Y inteligencias artificiales empezaron a poner filtros porque los famosos empezaron a quejar, así, es que están usando mi imagen como mi privacidad. Sus imágenes estaban regadas por internet por todas partes, entonces había, no sé, fotos de Brad Pitt, en patines, ¿no? Así en desnudo. Sí. O las de clásicas que se besan con alguien más, cosas así, ¿no? Sí, o sea, lo primero que empezaron a hacer algunas de las compañías de inteligencia artificial fue bloquear los nombres de los artistas famosos y de personalidades y demás. No podías ocuparlo. Entonces, si ciertas compañías empezaron a hacer eso, pues justo los artistas empezaron también a quejarse de que por qué no se les estaba bloqueando estas actividades con sus nombres, ¿no? Ellos no se dieron, ellos no dieron permiso nunca, ¿no? Y aparte, pues lo que uno comparte en internet no es solamente tu arte, sino es cosas que ya están comprometidas, ¿no? Imágenes que pertenecen a libros, a campañas, a revistas, ¿no? Entonces, no solamente es violación de derechos de autor personal, sino que esos derechos de autor ya fueron pagados por una empresa por alguien más. Se les está vulnerando. Es un gran problema, ¿no? No hubo filtro, no hubo ningún control sobre estos scrapeos de información. Getty Images subió una demanda muy importante, ¿no? Donde está demandando, no me acuerdo cuánto es el número de imágenes, son miles de imágenes, pero cada imagen está pidiendo una compensación de $50,000, algo así, ¿no? Wow. Es billonaria, ¿no? Por lo que que se haya ocupado todas sus imágenes, de los cuales es un negocio, para alimentar la inteligencia artificial, ¿no?
O sea, el Así es. colmo fue que algunas imágenes de inteligencia artificial aparecían con un logo deslavado de Getty Image, ¿no? Órale. Igual, igual hay muchas cosas que se pueden alegar de que la tecnología no es exactamente copiar, no es exactamente hacer un collage, ¿no? Sino que es como Ujú, aprende, desestructura y construye algo y a construye. partir, siempre aleatorio, a partir de lo que se le pide, ¿no? Entonces no es exactamente tal. Y seguramente hay muchos argumentos que sí tienen mucha verdad en este sentido de que no podría ser tal cual una reproducción, ¿no? Como que es muy diferente a hacer, por ejemplo, un collage con imágenes que no te pertenecen, ¿no? Sino que Ajá, realmente sí sí, va un poco más profundo porque termina tomando una serie de decisiones que incluso así están es. metiendo en problemas a las oficinas de copyright en muchos lados, pero aún así, no es eso, sino es lo que pasa antes, ¿no? Que por qué Ujú, se entrenó con todo este material que no se pertenecía, ¿no? sí, que no le Mira, si pertenecía. quieres hasta ahí, y si tienes como comentarios, porque pues, es un tema bien extenso y tiene muchas aristas o Sí, muchas lecturas, ¿no? Entonces, ajá, hasta ahí es como parte del problema. Obviamente hay una ajá, demanda ajá, importante de tres chicas que encabezan un movimiento mucho más grande por derechos para la de acuerdo. regulación y para que se retiren sus obras Ujú, de miles de personas de estos datasets. de estos Eh, datos, ajá. y hay varias agrupaciones han surgido para pedir la regulación. En España, en Ujú, Europa está EGAIR, ¿no? Que está trabajando, presionando muy cerca a la Comisión de la Unión Europea. Acá en Latinoamérica surgió uno que se llama Arte Estética, con el cual hemos colaborado, ¿no? Que ujú, coordina ujú, a Santiago Caruso. Y la ABA también ha participado mucho en la búsqueda de que se regule. Acá no estamos en la misma situación. Hay pocas personas ujú, que están en la misma situación como en Europa, en Estados Unidos, ¿no? Pero aún así sí es importante porque finalmente de este lado están pasando otras cosas, ¿no? Aquí en México hace poco hubo un ujú. acuerdo de CONALEP con IBM para generar una escuela ya más estructurada de enseñar a los maestros a cómo generar inteligencia artificial, tanto algoritmos, Ajá, programación, tal, y después enseñar a los alumnos, ¿no? ujú, Entonces esto va a generar otra serie de caminos así que es. pertenecen a la región, ¿no? Es decir, están Ajá, generando un poco de mano de obra para así producir es. técnicos y demás, ¿no? Entonces, Ujú, aunque nuestros problemas no son exactamente iguales, sí estamos como un ajá. poco parados también en el mismo embrollo, ¿no? Sí, como actuando de forma diferente, a lo mejor alrededor, ¿no? Oye, y bueno, esto está muy bueno, pero Sí, sí. como ilustrador, o sea, yo como ilustradora, ¿cómo me debería de preocupar o por qué me debería de preocupar o por qué no me debería de preocupar? O sea, ¿qué es lo que se está haciendo ahorita en la creación de estas imágenes que nos está, así te lo digo, o sea, hay gente que me ha dicho, bueno, es que tú te vas a quedar sin trabajo porque la inteligencia artificial viene con todo, ¿no? Ujú. Entonces, ¿por qué hay esta idea, ¿no? De que nos van a venir ¿cómo se dice? Suplantar, A ¿no? sustituir, a suplantar. Pues, pues mira, una compañera de la Andy, Yadira Martínez, lo ponía como en palabras muy simples, ¿no? Como que no nos enfrentamos a enemigos este, realmente nuevos, sino más bien son cosas que ya están ahí, que son viejas, nada más que Ujú, cambian de forma un poco, ¿no? Y ujú, no es en sí la inteligencia artificial, sino es el cliente, ¿no? Que sabes que siempre ha sido pésimo para pagar y siempre, no sé, tiene un equipo de 5 ilustradores y corre a 3 y se queda con 2 y les pide la misma cantidad de así, trabajo, ¿no? Esa lógica de ujú, así es. explotación es la que más bien va a llevar Ujú, a precarizar, ¿no? ujú, Es, sí, son las lógicas, faltas de ética de presionar a la gente y que ya está pasando, ¿no? De ujú, pedirle, obligarlos a que usen inteligencia artificial porque está de moda, ¿no? así es, En un punto en el que todavía no está regulado. En este así momento, es. prácticamente todo lo que se hace en inteligencia artificial le pertenece a las compañías, ¿no? Ok. No, Ujú. No puedes llegar a publicarlo, no puedes venderlo, o sea, no puedes no, hacer no, no, teóricamente. comercialmente no se puede.
Entonces, hay todo este furor y toda esta emoción y demás, Ujú, y las compañías con la mano en la cintura pueden decirle, no, ¿no? Esto me pertenece a mí, ujú. si tuviste ganancias, tienes que dármelas, ¿no? Entonces es un problema Así porque no es. solamente te vulneras tú, sino vulneras a tu Ujú, cliente si llegas a ocupar inteligencia ujú. artificial con un propósito Inteligencia artificial. comercial, ¿no? Es importante Ok, saberlo y comunicarlo porque sí. pensamos que nada más la tecnología como tal es más que suficiente, pero no estamos leyendo las letras chiquitas, ¿no? Ujú, La inteligencia artificial de Adobe que está a punto de salir, está en periodo beta, ujú. incluso esa que está buscando, digamos que todos cometieron un buen de errores, ¿no? Y todos, o los que no cometieron errores, se mantienen en la oscuridad para no mostrar lo que Ajá. saben, que eso es lo Sí, sí, raro. sí. O las más grandes como DALL-E, que pertenece a OpenAI, ¿no? Que es la misma de ChatGPT, tampoco dice Ujú, exactamente cómo realizó su dataset, justo para ajá. mantener esta como cosa nebulosa rara, ¿no? Dicen que sí, que no, Ajá, sí, de pero nadie como me pregunte, por no, favor. ¿no? Incluso Adobe, en la sección de las líneas de uso, dice que en este punto no es posible usar comercialmente su inteligencia artificial, ¿no? Ujú, Aunque ellos alegan haber usado datasets con imágenes libres de derechos o imágenes dentro del stock, de su propio stock, ¿no? Que ajá, ya los sí. derechos habían sido cedidos. Sí. Aparentemente no imágenes de las que están a la venta en el stock, ¿no? Que eso también es otra duda que Mm, no se sabe, ¿no? Porque pues uno cuando mete imágenes al stock de Adobe, pues porque quieres que se venda, ¿no? No para que así no es, para alimentar la inteligencia artificial, tampoco se sabe eso, claro. pero aún supuestamente que están tratando de hacer todo bien, ¿no? Porque hay videos en Adobe donde te dicen todo, tal, que, bueno, la inteligencia artificial es muy racista, por ejemplo, ¿no? O muy clasista, Ujú, ujú, problemas de género, ¿no? Porque pues ok, principalmente nuestra sociedad tiene todos esos problemas y lo único que está haciendo es replicarlos, ¿no? así Entonces es. ellos están tratando según de hacer como limpiar todos estos sesgos, ¿no? Que aparecieron Mm, en otra inteligencia artificial, aún ellos, ¿no? Que según lo están haciendo bien, vienen las sí. advertencias. No puedes usarla comercialmente. Entonces, Mm, creo que hay que tener mucho cuidado con qué sí se puede hacer y qué no se puede hacer en este y que no punto, se porque puede realmente, hacer. ¿no? O sea, en real no se puede hacer nada, pero estamos en México y todos se saltan las reglas, ¿no? Así No es. lo sabemos. Entonces, como, Sí. es muy raro, ¿no? O sea, lo que hemos llegado a pensar, justo las personas que hemos trabajado dentro del AMDI, que somos más personas que lo hemos compartido, es pues recomendar no usarlas hasta que esto esté regulado, ¿no? O sea, Así es. o sea, está bien, o sea, si quieres aprender a usarlas, no podemos, es una cosa, es una bola de nieve que a veces es muy difícil parar, ¿no? Queremos que se hagan las cosas bien, queremos que se regule y demás, pero Ujú, la reflexión es un poco así, o sea, usarlas implica vulnerar el trabajo de alguien más sí o sí en este punto, ¿no? O sea, saber que sí. cuando la usas, estás haciendo que la inteligencia artificial que fue entrenada de manera no ética recurra al trabajo de alguien más, o sea, no hay Así es. pierde, ¿no? Sí. Entonces, Todo independientemente este de que, database. o sea, de que sea, no sé, que se regule, ¿no? Sigue estando detrás toda la base de datos Maquinaria, que fue ajá. robada, tomada de forma no ética, como dices, ¿no? Sí, y es como un llamado también a la empatía un poco de, no porque alguien Ujú, está en Estados Unidos y es un gran artista famosísimo, este chico, Greg Rotokowski, ujú, y sea un artista que le va súper bien, o sea, no, no por sus circunstancias uno tiene que ser falto de empatía y usarla como en un tipo de decir, bueno, pues es que también ahora me toca, no sé, ¿no? O sea, como todo este tipo de pensamientos ujú. que no tienen que ver Sí, con una ética. ventajista, ¿no? Así es. Es raro, o sea, es raro porque esto se abre a nivel mundial y uno tiene que tener esas consideraciones por gente que no conoce, pero es parte de también ser profesional, no puedes hacer así, estar Sí, plagiando el trabajo de alguien más, ¿no? O sea, así ya en el es. trabajo, alguien decía que hay inteligencia artificial que tú puedes, bueno, Stability AI, tú las descargas en tu compu Ujú,
y la entrenas Ajá, con tu trabajo, ¿no? Pero aún ok, así está, o sea, hace cosas con tu estilo si tú le dices, este estilo es mío, ¿no? Pero aún así, ajá, cosas con lo que se le entrenó de este dataset famoso del año exactamente. 19. Entonces, Ujú, si tú le entrenas con tu estilo, vas a ocupar la composición de un fotógrafo, el así entorno de es. otra persona, o sea, como La que paleta de colores de alguien más, exacto. entonces no Mm, está tan limpio, ¿no? O sea, en algún momento sí, Adobe, por ejemplo, ofrece esto que en algún momento la entrenes con tu propio estilo, pero va a ser otra cosa según, ¿no? La verdad es que en este ujú. punto sigue siendo raro. Sí, sigue siendo muy, como Sí, dices, truculento, ¿no? sí. Y oscuro conocer Fíjate la que verdad, este ¿no? personaje que mencionaba, que es especialista en tecnología, dice es que no es la Ujú. inteligencia la que va a ocupar el puesto, va a ser una persona que sabe utilizar la inteligencia artificial la que va a Así ocupar el es lo puesto. que te iba a decir. Y el Vas a problema necesitar a también alguien tiene que le que dé ver en comandos. México, que muchas veces a quienes ponen a trabajar es al primo, al contador, a la secretaria, gente que no Ujú. tiene nada que ver, y por ahorrarse un sueldo lo van a hacer, ¿no? O sea, Sí, nosotros sabemos, o sea, proyectamos que esto va a pegar fuerte, más por todas estas prácticas abusivas que ya se venían dando desde antes. así es. Además, esto le va a dar la justificación a problemas viejos, ¿no? Ujú, así es. Ujú. Y lo va a hacer todavía más, más profundo, más visible. Y te decía, ¿no? De repente tenía un cliente que me comentaba que él como contratista de diseñadores o de personas que se dedican al diseño para generar diseño en proyectos en las empresas, Ujú, decía, pues me estoy ahorrando las peleas, ¿no? Con un diseñador, me estoy ahorrando tener que estarle, no sé, esperando a que me entregue bocetos, estarles espera, a hablar con él, a que me entienda el proyecto y me lo estoy ahorrando, ¿no? Y yo le decía a este cliente, sí, pero tú sabes que todo esto no está regulado y que de igual manera tú no puedes llegar con un diseño hecho por una inteligencia artificial y decir, ay, bueno, pues aquí está mi logotipo, te lo vendo, cómpralo, o sea, no puedes hacer eso. Y además, a lo mejor acá, como tú bien dices, ¿no? Lo importante no es quién está detrás, ¿no? Del chat para escribir lo que tiene que hacer y creo que esa también es una habilidad, hasta me que lo diga, pero que se está perdiendo, ¿no? O sea, el hecho de tener que escribir los comandos o las órdenes, como tú dices, también tiene que tener un bagaje, ¿no? La persona que lo va a hacer para que esto realmente funcione de una buena manera, no sé cómo ujú. explicarlo, la fórmula sea funcional y no es nada más decirle quiero un logotipo para mi cafetería. O sea, no, tiene que haber alguien que sepa qué es lo que va a ordenar, ¿no? Por Claro. detrás. Entonces le digo, creo que ese es el nuevo empleo, no sé, ¿no? Que va a surgir, la persona que va a estar capacitada para poder darle todos los comandos a la inteligencia artificial, ¿no? No sé, ¿cómo ves? Se le está denominando el prompt engineer, ¿no? Y seguramente Fíjate, este prompt engineer va a estar según especialidades, ¿no? Según, o sea, va a estar el así es, montero, el de imágenes, el así escritor, es. ¿no? O sea, sí, Ah, va el por Master ahí. Puppets. Una cosa que se ha visto más es la falta de criterio. O sea, la inteligencia artificial no Sí, tiene criterio ni moral ni ética, ¿no? Entonces, así es. la gente se sorprende de cómo así, una inteligencia artificial le pidieron que dijera que matara al mundo y wow, qué cosas se presentó. Pues sí, porque es lo que le estás pidiendo, o sea, no hay criterio detrás. Así es. Y, y, Ujú. y dicen que es muy generoso llamar la inteligencia artificial en este punto, cuando simplemente son, sí, algoritmos que aprenden y demás, pero no hay una inteligencia artificial hasta que tú le pides que trabaje, ¿no? O sea, es una cosa que Ujú. no es como es como una videocasetera, o sea, hasta que no le das play no funciona, ¿no? No hay nada Ajá. detrás, ¿no? Hasta que no le pides exactamente la acción. Y por el otro lado, pues esta ilusión de que está creando algo o que estás creando tú al escribir un texto, Ujú. es solamente la ilusión porque si tú escribes perro, va a sacar un perro, ¿no? Con todo el conocimiento Ujú. que ha aprendido hasta este punto, ¿no? Muy bien, porque Ajá. la inteligencia artificial va a trabajar siempre con lo que le pongas, sí o sí. Ujú. Y si tu prompt es un prompt súper complejo y elaborado para hacer como algo Ujú. muy rico, tal, lo va a volver a trabajar. Entonces, Ujú. como que si eres muy básico o si eres muy complejo, la inteligencia artificial va a poder trabajar sí o sí siempre. Entonces Sí, tampoco da mucho, ¿no?
esta semana hubo una resolución por parte de la Oficina de Derechos de Autor, ¿no? Muy Ujú, importante de Estados Unidos, porque ya definieron qué es lo que se protege. Hay muchas otras cosas que se tienen que revisar, pero se definió que si una obra hecha por inteligencia artificial no puede ser protegida por derechos de autor, ¿no? claro, No hay nadie, porque se protege al ser humano, no se puede proteger así es, algo que las decisiones fueron aleatorias dentro de un software, ¿no? así es. Pero ¿qué sí se protege? Lo único que se puede proteger es las cosas que se hayan modificado por un ser humano. Es decir, Ujú, es una imagen con inteligencia artificial y solo se va a proteger, no sé, a lo mejor es un campo con un personaje y ya el ilustrador decidió pintar encima a, no sé, a otro personaje basado en lo que hizo, ujú, pues solamente se va a proteger ese pedacito, más no todo como el lo parche. que es decir, Ajá, pues se tiene que trabajar, ¿no? Un poco así con es. esta medida, lo que hicieron fue forzar a que lo único que sea protegible por derechos de autor en imagen de inteligencia artificial Ujú, sea algo que sea realmente alterado por una mano humana, ¿no? Entonces es ujú, una buena medida porque va a marcar también la línea de, así es. de otras legislaciones, ¿no? Ujú, Es como una de los puntos también de inflexión. Hubo otro que pasó hace unos días que fue que Italia, ¿no? Decidió bloquear ChatGPT para presionar la órale, regulación, ¿no? así Y es. es por eso que la Unión Europea está poniéndose las pilas más en estos últimos Ujú, para poder acelerar la legislación. ujú, así es. Aquí en México, pues no sabemos un poco porque las cosas un poco están medio ocultas y medio raras, pero sí hay una comisión, sí Sí. está trabajando, tiene que ver con relaciones Ujú, exteriores, ¿no? Pero, pero justo las cosas van más a prepararnos como mano de obra, como otras cosas ujú. que a regular Otras prioridades. sectores, ¿no? Ujú, Pues bueno, pues es la chamba que también se tiene que hacer, ¿no? Que aquí en Latinoamérica, como procurar y pedir la regulación ética, no solamente ujú. la regulación para que nos vuelvan trabajadores de la inteligencia artificial. Exacto, como obreros. Sí. O sea, es que también son los mismos problemas de siempre, pues, ¿no? O sea, Sí, sí, obviamente. solo se acentúan más, ¿no? O sea, no Ajá, importa la tecnología que haya o lo bueno o lo malo que pueda tener, son los mismos problemas que, como tú dices, han existido por décadas en nuestra sociedad y pues solo se acentúan, ¿no? sí. Pues muy bien, Abraham. Pues conclusión, una conclusión así rápida, ya llevamos un rato hablando. Conclusión rápida sobre esto. Pues conclusión es mantenerse al tanto, mantenerse informados y Ujú, justo escuchar, ¿no? Las diferentes opiniones, porque esto ha sido muy rápido, ¿no? Muy, muy, muy rápido. Y así no es. o sea, la tecnología, pues muchos de las personas que se quedan completamente en contra de ellas lo pueden afirmar. Pues realmente sí es apabullante que sea tan magnífica, ¿no? O sea, realmente la tecnología como tal sí tiene como esta parte asombrosa, pero eso no significa que no esté lastimando a alguien o que no esté afectando la vida Así de es. miles Ujú, de personas, ¿no? Entonces también entender que si tú estás en una posición, ¿no? Todo esto puede cambiar mañana y cambia la regulación y ujú, todo, tenemos que también estar abiertos a qué va a así, pasar, ¿no? así es. Este, Ujú, nosotros estamos muy a favor de que se regule para que los más posibles tengan como una buena, eh, para que no se esté afectando la vida de nadie, pues, ¿no? Pero, sí, pero me parece importante esta apertura de empatía para quienes no están en tu canal, ¿no? Porque ujú, realmente hace un año no estábamos hablando de esto, ¿no? No teníamos ni idea. Entonces todos somos nuevos. Entonces, no importa qué así postura es. tengamos, no importa qué postura tengamos, Hola. aún así es una postura Ujú, nueva, ¿no? Y entonces, sí, al menos lo que hacemos la invitación por parte de la Andis a apoyarnos en las cosas que siguen siendo como valores importantes, ¿no? La parte profesional, la parte ética, ¿no? ujú, ujú, No a respetar el derecho de autor de otros, ¿no? Como algo sí, importante. eso es interesante. La Ujú. conclusión va por ahí, o sea, hay que ser flexibles porque esto va a cambiar seguramente, como decías al Sí, principio. totalmente. Sí.
y nos ponen en una posición una vez más, después de la pandemia, de empatía, ¿no? O sea, que nos faltó mucho desarrollar, no aprendimos, ¿no? No aprendimos de la pandemia y ahora viene esto y vamos a ver quiénes somos, ¿no? O sea, directamente, Sí, porque ¿no? sí, esta carta que hubo una carta de Elon Musk y otros especialistas y demás, de los más Ujú. importantes en tecnología, bla, 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 para pedir que las inteligencias artificiales pararan. Y hace poco hoy Elon Musk anunció que él va también a entrar a la carrera para generar su propia inteligencia artificial. Entonces, Ujú. quienes hemos estado más cerca del movimiento sabemos que más bien era banda que estaban metidos, nada más lo único que estaban haciendo era frenar a la competencia, ¿no? Así Entonces, es. a ellos no les afecta, nada más están viendo como repartiéndose las monedas y a quienes Ujú, va a afectar ujú. es a nosotros, ¿no? Y sí nos va a pegar Claro, en la precarización de nuestra a chamba. los Ujú. creadores de imágenes, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Abraham. La verdad es que, como siempre, un gusto hablar contigo, un placer. Pues nos podríamos echar aquí, ya sabes, una hora más hablando sobre el tema. Y pues nada, o sea, yo creo que seguimos en el mismo canal, a ver si hay una segunda parte de esto, ya que se tenga todavía un poquito más de certeza o no, ¿no? Sobre este tipo de inteligencias. Y pues creo que es un buen consejo, ¿no? Informarte, ser empático y al final estar en la expectativa de que las cosas pueden cambiar de un día a otro, o sea, ya lo vimos, y estar en eso, ¿no? En ese canal, ¿no? De los valores, ¿no? Al final de todo esto, ¿no? Sí, 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 no en un sentido moralista, sino en un sentido más bien de lo No, que nos toca, que es la parte profesional, de la ¿no? humanidad, ¿no? ¿No? Como humanos. Ok, pues muchas gracias. No, Nos vemos y pues hasta la próxima. hasta luego. Bye. Gracias por invitarme. Gracias por escucharnos. Este es un podcast producido por Pauli Oso Ilustrada. Síguenos en nuestras redes sociales como Charlas de Café con Pauli en Instagram, Pauli Oso Ilustrada en Facebook y no te pierdas nuestros siguientes episodios de la temporada 3. Hasta la próxima.